¿Qué tal, hermanos? Pues ya llegamos a este domingo de la semana 26 de tiempo ordinario y vamos a meditar hoy la palabra de Dios para esta liturgia, en este domingo 27 de septiembre, en el que iniciamos una nueva semana litúrgicamente hablando. Hoy vamos a meditar en la primera lectura del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 25 al 28. La segunda lectura es de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Y normalmente les comentamos que tanto la primera lectura como el Evangelio son las que tienen un tronco común, tienen un mensaje similar. Y la segunda lectura de los domingos normalmente nos habla, es alguna carta apostólica en la que nos enseña cómo poder aplicar esto que vemos en las otras lecturas. Hoy a lo mejor no es fácil, está un poquito más difícil ver el tronco común de la primera y el Evangelio, pero ahorita vamos a verlo. El Evangelio es un Evangelio bien cortito, fíjense, se lo voy a leer porque es súper corto. O le voy a leer una parte que es la que nos vamos a meditar. Dice, un hombre que tenía 2 hijos, fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ven a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Fíjense, aquí nos habla de un padre que tenía 2 hijos y a uno le dice, ve a trabajar a la viña. Y este dice, sí, ya voy, pero no va. Se queda en sus quehaceres, en su derroche, en su placer. Y al otro le dice, ve a trabajar y ese dice, no quiero ir. Y sin embargo, reflexiona, recapacita, se arrepiente y va a trabajar a la viña del Señor. Hoy yo creo que cabe preguntarnos, ¿con cuál de estos 2 hijos te identificas tú? ¿Con cuál de estos 2 hijos me identifico yo? ¿Somos los que le decimos que sí al Señor? Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces no es solamente decirle que sí, no es decirle que sí voy a trabajar, sí vengo a misa y aquí me doy golpes de pecho y aquí rezo y aquí con mucha sinceridad y con mucho gusto acojo la palabra de Dios y como decimos la compro y digo sí, esto es lo que yo quiero para mí. Pero salgo y en mi vida diaria sigo viviendo en el pecado, sigo viviendo en la maldad, sigo con la misma vida de siempre. Entonces estoy siendo como ese hijo que dice que sí, que no va. Y luego fíjense cómo el Señor les hace ver directamente, les dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se han adelantado en el camino del reino de Dios. Y no se han adelantado solamente por ser prostitutas y ladrones y publicanos. Se han adelantado porque ellos han reconocido su pecado. Han reconocido que van por mal camino. Han aceptado la palabra y entonces quieren cambiar de vida. Por eso se han adelantado. Porque aunque al parecer decían que no a la palabra de Dios porque vivían una mala de vida, recapacitan, se arrepienten y ahora dicen que sí. Y el Señor se va a acordar más de tu momento presente y de con lo que hagas de aquí al futuro que lo que habías hecho atrás. Y aquí es donde se enlaza con la primera lectura. Dice el profeta Ezequiel, dice, para entender el pasaje de hoy, tendríamos que leer todo el capítulo 18, porque ahí es donde ustedes se acuerdan que un día le preguntan a Jesús, ¿quién pecó para que este hombre estuviera ciego, él o sus padres? Porque en aquel entonces eso era lo que se entendía. Nosotros caemos, a veces sufrimos por los pecados de nuestros padres, pero aquí el profeta Ezequiel les hace ver en este capítulo que si el malvado se arrepiente del mal que hace y vuelve a buen camino, no perecerá. En cambio, al revés, que aquí es donde les dicen que era injusto su proceder. Si yo siempre he llevado una vida digna, una vida buena, una vida acorde a Dios, pero en los últimos momentos me alejo y me aparto de Dios y peco, moriré sin remedio, dice aquí. Entonces, así es que ustedes dicen que soy injusto, ¿no serán más bien injustos ustedes? Aquí es bien importante la palabra recapacitar.
¿Se acuerdan? Este evangelio se parece de alguna manera a la del hijo pródigo. También tenía dos hijos. También tenía un hijo que aparentemente era obediente y tenía un hijo que dice que no y se va. Este hijo se arrepiente y regresa. Este tiene esa semejanza. Pero aquí lo importante es reconocer cuando vas por mal camino y buscar la palabra de Dios para que te ilumine. Lámpara es la palabra de Dios para mi sendero, dice la Escritura. Y nosotros, los seres humanos, tenemos una característica muy singular de justificar siempre el mal que estamos haciendo. Es que si yo tengo otra mujer es que porque soy hombre, los hombres así somos, pero mi esposa es a la que yo amo, la de la otra simplemente es para pasarla bien. Si yo tomo mucho, pues es que así todos toman. En una fiesta si no tomas, pues qué chiste, no te diviertes. Y tendemos a justificar. Hay algo que los psicólogos le llaman el rengueo del perdedor. No sé si se han fijado ustedes, a veces en un partido de fútbol, está un jugador corriendo, jugando, y cuando ve que lo van a cambiar, cuando ve que va a haber un cambio y lo van a sacar a él del juego, sale caminando, rengueando, para que la gente diga, ah, no lo sacaron porque esté jugando mal, lo sacaron porque se sintió mal, tiene una lesión. O sea, no, nosotros tenemos que aceptar cuando vamos por mal camino, cuando nos equivocamos, y entonces acudir de regreso a la casa de Dios. Lo ideal sería que fuéramos un tercer hijo, que diga, que nuestro padre nos diga, ve a trabajar a la viña del Señor, que yo diga sí y me ponga a trabajar inmediatamente. Pero lamentablemente esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es buscar la comodidad, buscar la ley del menor esfuerzo. Y San Pablo hoy nos da la clave en esta carta a los filipenses cuando nos dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Si quieren darme una alegría, vivan en comunión, vivan en el amor, pero vivan más pensando en su hermano que en ustedes mismos. San Pablo nos está hablando de qué manera cuando nosotros estamos en comunión con Cristo, tenemos que estar en comunión con nuestros hermanos. Eso tiene que ser. Y cuando dice tengan los mismos sentimientos de Cristo, deberíamos de preguntarnos cuáles son esos sentimientos de Cristo. ¿Qué sentimientos mostró Cristo? Porque podrán decir, oye, pero Cristo también te mostraba enojo, porque se enojó con Pedro y lo regañaba, regañó a Santiago y Juan, tumbó en la iglesia a todos los vendedores. También mostró mucha tristeza cuando estaba en la noche del huerto, cuando anunció que alguien lo iba a traicionar. Entonces, pues tenemos los mismos sentimientos de Jesús, pero fíjense, no es lo mismo emoción que sentimiento, mi hermano. La emoción es un estado pasajero que tiene una connotación emocional y que a veces no tiene nada que ver con la voluntad. Cuando alguien hace algo o ves una injusticia, es normal que te enojes. Pero cuando tú te quedas en ese enojo y te estacionas, entonces lo puedes convertir en ira y en algo que domine ya tu vida. Porque los sentimientos es un estado afectivo más duradero, más pasajero, como es el amor. El amor no es algo que sientas ahorita y al rato dejes de sentir. En cambio, el enojo es algo que sientes y luego dejas de sentir. Entonces Jesús nos enseña que sí tenemos que enojarnos, que sí tenemos a veces que regañar, que sí tenemos a veces que cuestionar, pero son momentos pasajeros debido a una situación particular. Nosotros debemos dominar nuestras emociones y nuestros sentimientos y buscar lo que predomina en mi vida. Miren, si ven, podemos nosotros encontrar esos sentimientos que a veces nosotros decimos negativos, pero realmente no son negativos, son dependiendo de la situación. Son negativos si tú te dejas dominar por ellos. Pero todas esas emociones de enojo, de ira o de tristeza, de desesperación, sí podemos encontrarlo en momentos. En la cruz Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, encontramos por momentos esas emociones o sentimientos en Jesús. Pero mira cuáles sentimientos predominaron en su vida. El amor, la compasión, el consuelo, la paz, la concordia. Eso es lo que Jesús estuvo dándonos a todos durante su vida presente. Entonces, cuando Pablo dice que nosotros tengamos los sentimientos de Cristo, nos está invitando a que nosotros también podamos dar esos sentimientos a los demás. Que las personas que se acerquen a nosotros encuentren consuelo, encuentren aliento, encuentren amor, encuentren compasión, encuentren empatía. Eso es lo que nos dice el Señor. Y si hemos estado fallando, si hemos estado equivocados, si hemos actuado mal, esa es parte de nuestra naturaleza frágil. Pero siempre estamos llamados a la conversión. Siempre estamos llamados al arrepentimiento. Siempre estamos llamados a recapacitar
y a pensar que nosotros debemos ser obedientes de Jesús en las buenas y en las malas, entre comillas, porque para todo lo que sucede es bueno para los que aman al Señor, dice San Pablo. Entonces, la obediencia del Señor debe de ser siempre confiando en que Él no nos desampara, en que Él no nos deja solos y que siempre la recompensa final va a ser una vida plena y que esa vida plena la empezamos a vivir aquí cuando vivimos el amor de Dios, cuando vivimos lo que San Pablo nos dice hoy, la concordia, la comprensión, el preocuparse por los sentimientos de los demás y por la situación de los demás. Pidámosle a Dios en este domingo que nos llene de esa sabiduría que solamente Él nos puede dar, que nos aleje de la sabiduría del mundo, que pensemos que hemos venido a este mundo a ser felices y aunque tengamos que pasar por sufrimiento, por dolor y finalmente la muerte, el destino final no se queda en la muerte. Jesucristo no se quedó en la cruz, Jesucristo se levantó del sepulcro para ir a la vida eterna y es donde quiere que estemos juntos con Él en algún momento de nuestra vida, cuando Él ya nos pida regresar con Él. Cuídate mucho, que este domingo esté lleno del amor de Dios para ti, disfruta a tu familia, ámala, ama a las personas que están a tu alrededor, no se te olvide ir a misa y siempre recuerda que Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios y recuerda que todas las personas que se acerquen hoy a ti se vayan más contentos y más felices de lo que eran cuando llegaron contigo. Cuídate mucho.